Súper. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy a este tercer seminario de la Red Cial Americana, titulado Red Latinoamericana de Quesos de Leche Cruda, Comprender para potenciar territorios, diversidad sociobiocultural y salud. Vamos a tener la presentación del evento por parte de Gonzalo Saavedra. Y después vamos a continuar con las presentaciones de los ponentes del día de hoy. Adelante, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Laura. Espero que me estén escuchando bien. Es un placer saludarles en este tercer seminario que estamos organizando en el marco de la Red Social Americana. En este caso, dentro del seminario permanente, es una temática específica que ya había sido planteada por Marcelo Champredón en el Congreso de la Red Social Americana Internacional que se hizo el año pasado acá en la ciudad de Valdivia. Y estábamos muy expectantes de poder tener finalmente la concreción de este seminario sobre quesos de leche cruda. Bueno, en el marco de las actividades que hemos estado realizando con la Red Social durante este año, nos parece muy importante eh, abarcar o conversar, compartir investigaciones, resultados de investigación sobre temáticas generales que implican al enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados, pero también resultados de investigaciones más específicas que están contribuyendo al desarrollo económico y territorial de las distintas regiones latinoamericanas y que para quienes asisten pueden también ser referentes para sus propias investigaciones y acciones. Entonces, Laura, nada más que volver a reiterar el agradecimiento, la participación a la red de quesos de leche cruda también en nombre de la coordinación de la red social americana y a quienes van a presentar aquí que son parte o han sido parte también importante de esta red. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y entonces vamos a dar inicio a las presentaciones de nuestros cinco ponentes el día de hoy. Y ya al final de estas cinco presentaciones vamos a comenzar con una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Angélica Espinosa Ortega de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, Angélica. La presentación que va a exponernos hoy se titula Del enfoque cial a los quesos de leche cruda. Ya vemos tu presentación, nada más hay que verla en formato presentación. Listo, Muy bien, excelente. muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Gonzalo, ambos, muchísimas gracias por permitirnos hacer esta presentación con este grupo de colegas que compartimos este gusto por los quesos. El título de mi presentación, como ya lo mencionó Laura, es del enfoque social a los quesos de leche cruda y con la intención un poco de compartir cuál es el recorrido del por qué llegamos a esta red hermana que deriva, digamos, de la red cial americana. Mm, Primero, partamos de lo que es el concepto social. Del primer concepto social, recordemos que es un concepto originado por la escuela francesa, sí, que estableció por allá en 1996 el concepto como aquel social, como aquel modelo de desarrollo agroalimentarios que están basados en la valorización de los productos y de los recursos locales donde en ese momento se establecía que eran alimentos más respetuosos o producciones más respetuosas con el medio ambiente, un aspecto que sigue reforzándose y sigue siendo imperativo en estos momentos, más atentos o conscientes de la biodiversidad y de la calidad de los productos agrícolas agroalimentarios,
y también con una precaución muy fuerte en torno al desarrollo local y a los desafíos en ese entonces del mundo rural, que siguen siendo prácticamente los mismos y que incluso puede ser que son mucho más imperativos. Han pasado prácticamente 30 años desde entonces y ese concepto sigue aún vigente, no obstante algunas posturas y críticas que podemos tener al respecto, y que Marcelo también ya lo abordó en un evento la semana pasada. El concepto social básicamente habla de la dinamización de estos cuatro elementos, ¿no? Básicamente son unas redes de actores, ¿sí? Las personas son fundamentales en estos procesos de valorización, donde se habla de una coordinación de acciones colectivas, cómo esas personas, productores, transformadores, interactúan en un territorio específico. Estamos hablando de un territorio específico donde en esos territorios, pues los recursos naturales forman un elemento central y fundamental en esos procesos de valorización o en lo que son ese tipo de alimentos, donde esos alimentos se pueden patrimonializar, para no usar el concepto de valorización, que Marcelo no está de acuerdo y coincido en algunos aspectos con él, y donde se gestionan estos alimentos, estos productos como una forma de generar ingresos a las comunidades locales y generar cierto tipo de desarrollo rural más acorde con el espacio en sí, en un asunto de una apropiación de las personas que viven en los espacios. Se habla también de cómo patrimonializar esos productos a través de lo que es el saber hacer, o mejor dicho, patrimonializar el saber hacer, que son todos esos conocimientos, esos saberes que tienen las comunidades locales en torno a unos productos en específicos y que fueron heredados de generación en generación y que no forman parte de cursos o demás, sino esos conocimientos que se transmiten de padres a hijos, de abuelos a padres e hijos, ¿sí? Y que van permaneciendo y que forman parte de un territorio en específico. Y estamos hablando de esos saberes que hacen alimentos, que generan una calidad y una calificación, una identidad en torno a ese territorio y a una cultura específica alimentaria. Este concepto ha ido cambiando, ¿sí? Y tenemos en esta parte, lo anterior eran los conceptos que manejaba, por ejemplo, José Muchenik, ¿sí? En las primeras presentaciones que hacía. Este es una propuesta más de François Boucher con algunos cambios donde habla de ya la agroindustria rural específicamente y el territorio en ese nuevo enfoque social, nuevamente el aspecto histórico donde también hay un elemento que tenemos que estar considerando, donde el territorio es un elemento dinámico, ¿no? De la parte histórica, el tiempo tiene un elemento fundamental y donde también los aspectos sociales son cambiantes, son aspectos que se tienen que estar considerando en esa dinámica económica y donde los aspectos de proximidad, la relación con las ciudades cercanas tienen un elemento fundamental. Y cómo esas acciones colectivas que se generan en esos espacios, en esos territorios específicos, a través de ese grupo de actores que interactúan en esos territorios, pueden construir procesos de patrimonialización o valorización, permítame usar el término, en construcción como un bien territorial, en donde François Boucher establece que es toda una canasta de bienes y servicios. Hay muchísimos aspectos que están ahí interrelacionados que pueden propiciar un desarrollo rural más allá de simplemente la parte agrícola o agropecuaria. En esa lógica, en ese sentido, digo, estamos hablando de una gran, permítanme, de una gran cantidad de productos y en la red CIAL, tanto la americana como la europea y las redes locales han trabajado con una gran diversidad de productos, vinos, quesos, café, eh, panela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros específicamente y con ese enfoque hay un grupo importante de la gente que integramos las redes sociales que estamos trabajando con quesos específicamente y interesante el asunto, la palabra de que regresar a los quesos en realidad sería el título exacto de esta presentación, porque en realidad muchos de nosotros iniciamos con o incorporamos los quesos como un aspecto inicial en estos procesos del CIAL.
Con la lógica de la lámina anterior fue que hemos desarrollado algunos trabajos específicos y ahí tenemos dos imágenes, un trabajo derivado de un taller que hizo François Boucher hace algunos años, donde nos reunimos diferentes investigadores que trabajamos en América Latina y abordamos y analizamos todas esas queserías, regiones queseras desde un enfoque social y se publicó este primer libro que se llama De la leche al queso, que sería rurales en América Latina, con esta misma lógica, con esa misma propuesta del enfoque social en contexto mexicano, un grupo de investigadores en donde también está incorporado aquí Aarón, y se elaboramos el Atlas de los quesos mexicanos genuinos también con ese enfoque social y este es únicamente abordando la temática de los quesos en el contexto mexicano. ¿Qué fue lo que encontramos o lo que podemos decir al respecto? Que la leche es un recurso específico de ciertos territorios y donde ha sido muy, muy valorizado. No en balde se habla de regiones queseras específicas, no de regiones lecheras, ¿no? Algunos típicos quesos típicos asociados a un territorio específico y que seguramente todos los tenemos en el imaginario. Y en todo eso, en un proceso de activación importante de la leche, donde se crean productos, tiene una reputación y una tradición muy, muy específica, y donde mencionaba, los actores y las organizaciones están muy vinculadas en un asunto de contexto público y privado. No es únicamente un aspecto que involucre a los productores, a los transformadores, sino también otras instancias están ahí involucradas. Hablamos de conceptos de saber hacer, ¿sí? Perfectamente documentados y establecidos, donde no hay problema con el asunto de la innovación. Se crean cierto tipo de innovaciones, pero también en esos ejercicios, en esas propuestas, hemos encontrado una serie de amenazas. En esas propuestas también hay una serie de interrelaciones donde se han llevado a cabo procesos de valorización ya muy, muy específicas, donde se han establecido marcas colectivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas y estamos hablando en todo el contexto latinoamericano. Y bueno, se han incorporado tratando de ver otros sellos paralelos, como son los aspectos bio, de mercado justo y demás. Pero sí hay una experiencia fuerte e importante en estos procesos de valorización o patrimonialización. Tenemos aquí otro concepto, que es el concepto que maneja más la Red CIAL México, que son sistemas productivos locales, cuya característica reside básicamente en el territorio, nuevamente el territorio un elemento fundamental, que se suma a ese carácter agroalimentario y sus vínculos hacia atrás con la parte agrícola agropecuaria, valorizando los productos, los recursos naturales y ese fortalecimiento fuerte con el contexto que los franceses llaman terroir, y hacia adelante con los consumidores. Y aquí a una parte que si yo podría hacer crítica, digamos, mi postura crítica al enfoque CIAN es básicamente que se habla de calidad, se habla de consumo, se habla de alimentos, pero realmente esa parte no se aborda lo suficiente en general en el concepto CIAN. Y en ese sentido, digamos que tenemos el concepto de slow food, que es la corriente italiana, que sí considera esos otros aspectos y nos habla, y en ese vínculo, digamos, que tenemos con el CIAN, habla de los quesos como parte de una biodiversidad alimentaria, donde se habla de ecosistemas, se habla de paisajes, se habla de pastos, evidentemente se habla de las razas que producen este tipo de leche, porque hay variantes, ¿no? Ahí tenemos leche pues ya por vacas, por borregas, por cabras, pero también se habla de un contexto y de las personas que están, de los actores que están involucrados en estos procesos, que son básicamente los pastores, en ese caso, los queseros, como así lo maneja Slow Food, y obviamente estamos hablando de un saber hacer, nuevamente el concepto del saber hacer. Pero aquí un aspecto muy interesante que involucra esta propuesta de Slow Food es que habla de leche cruda como un alimento vivo. Y aquí estamos incorporando el concepto de leche cruda o la importancia de la leche cruda. ¿Y por qué un alimento vivo? Porque estamos hablando de bacterias lácticas que le ofieren calidades y peculiaridades muy particulares a los quesos, a los lácteos,
y que han permitido un desarrollo de cientos y cientos de productos completamente diferentes. Y en este proceso modernizador, donde se buscan o se ha buscado mucho la esterilización, ¿sí? Y la pasteurización de los productos, hemos perdido muchísimas bacterias lácticas y hemos perdido sabores, olores y demás. En un asunto de erosión, no únicamente de la parte previa, que son los ecosistemas, los paisajes, la raza, los pastores, el saber hacer, sino también en el producto en sí, que implican un patrimonio gastronómico muy importante, económico, cultural y social que se debería estar valorizando y que tendríamos que regresar a ver a esos aspectos. Tendríamos que reflexionar qué hemos ganado y qué hemos perdido. En medio tenemos a los quesos, en este caso es un queso fresco que tiene sus peculiaridades, tengo que hacer esa aclaración, pero por un lado tenemos los quesos elaborados con leche pasteurizada y por otro lado tenemos esa complejidad, por lo menos en el contexto latinoamericano, de productos elaborados con grasas vegetales y que en ambos casos crean una serie de competencia desleal con los productos eminentemente auténticos. Estamos hablando de quesos tradicionales, no únicamente de los quesos elaborados con leche cruda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incorporar definitivamente nuevos enfoques, esos diferentes elementos, considerando las nuevas características de los consumidores, donde incorporemos, por ejemplo, los análisis sensoriales. ¿Qué implican ese tipo de productos? Y tenemos aquí el aporte que digamos que yo incorporo a este nuevo enfoque social, es precisamente las degustaciones, el consumidor, el concepto del consumidor, qué es lo que quiere el consumidor en esos productos o si realmente los quiere. Aquí tenemos un ejemplo de eso, donde estamos trabajando con análisis sensoriales, degustaciones, con consumidores, probando el queso cotija, que digamos que en nuestro contexto mexicano sería el queso eh, por excelencia de elaborado con leche cruda, con leche bronca, leche sin pasteurizar, y que es un queso madurado. Entonces estamos haciendo este tipo de degustaciones, haciendo análisis sensoriales, viendo cuál es el grado de degustación y cuáles son las características que llaman la atención y que rechazan los consumidores. Estamos hablando de cuáles son los imaginarios en torno a este queso. Vemos, por ejemplo, en el queso cotija, el contexto rural, pero también la parte dónica, el concepto de añejo. Pero una parte importante que deberemos aprender es que en nuestros contextos ya empiezan a aparecer este tipo de quesos como quesos desagradables. Y es un aspecto que tendríamos que reflexionar muchísimo porque si para las nuevas generaciones este tipo de quesos son desagradables, estamos tendiendo viendo un futuro oscuro en este tipo de productos. Tenemos que incorporar el concepto de los quesos, la importancia de los quesos desde el terruño hasta el paladar. Y en esas dos palabras hay una gran cantidad de aspectos que debemos estar considerando y que dejaré que mis compañeros hablen más a detalle al respecto. Pero una parte importante y fundamental es que debemos hablar de esto sin romanticismos, ¿sí? Elaborar quesos con leche cruda tiene un fuerte soporte científico y la ponencia continua va a hablar precisamente sobre este aspecto. Pero sí, también quiero decir que sin romanticismos, pero también un poco de romanticismo, porque también tenemos esas dos situaciones, pero el soporte científico sí siempre tiene que estar ahí presente. Estamos hablando de un asunto de inocuidad alimentaria. En ese sentido, y con esas reflexiones, digamos que las colegas de la Red Social Americana, específicamente Marcelo Chapretón, que fue el que primero que empezó a dinamizar esta nuevo grupo, ¿sí? Pensamos en conjuntar y crear una red paralela específica sobre quesos de leche cruda. Y en el mismo sentido, había un grupo hermano, digamos el Quesarte, que es donde está, que ya estaba también avanzando en torno a los quesos y tradicionales, en torno a la inocuidad de este tipo de quesos a nivel latinoamericano. Y dijimos, bueno, en vez de hacer dos grupos, ¿por qué nos conjuntamos y creamos una red específica? Y es la red latinoamericana de quesos de leche cruda. Y bueno, con esta imagen yo concluiría
mi presentación, dándole espacio a mis compañeros y mis compañeras para que hablen más al respecto. Y vi, bueno, sin antes no dejarlos pasar la invitación para quienes estén interesados en este tipo de aspectos, en los quesos de leche cruda, en los quesos tradicionales, a que se sumen a la red. Y bueno, este es mi correo electrónico, pero mis compañeros, mi compañera, a su vez, les mostrará cómo comunicarse con cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Pues ahora vamos a pasar, Dejo de bueno, antes que compartir. nada, muy interesante. Ella es en la misma imagen para compartir, igual para dejar de compartir. Em, y bueno, vamos a pasar ahora con la presentación de Aarón Fernández González Córdoba, igual de México, quien nos va a presentar su presentación con el título Ni la leche cruda es mal, ni la pasteurización infalible. Él es investigador en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo acá en México y pues adelante, Aaron. Muchas gracias, Laura, por la presentación y gracias a todos mis colegas de la Red Latinoamericana de Quesos de leche cruda. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, pensé mucho, inclusive el título de la charla, de tal manera que llamara la atención y quiero hablarles un poco sobre este tema que ya Angélica lo ha contextualizado bastante bien y le he puesto esta charla, ni la leche cruda es mala, ni la pasteurización es infalible. Y sí, es quizá una contrapropuesta a los cánones, pero ¿quién nos ha dicho que romper los cánones de vez en cuando no sea bueno y hasta necesario? Soy investigador titular en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, que es un centro público de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y también coordino la red para el fomento de la calidad e inocuidad de la leche en quesería artesanal en Iberoamérica. Déjenme aquí avanzar. Y bueno, ya lo comentó mi colega, pero es importante contextualizar que el consumo de la leche es una práctica ancestral y cultural, ¿verdad? Y si nos remontamos a los inicios del consumo de la leche como un alimento, pues estaríamos hablando de leche cruda. A posteriori llegan los tratamientos térmicos y se ven las bondades de los tratamientos térmicos, sobre todo en temas de inocuidad, pero a toda acción corresponde una reacción y si bien es cierto que el tratamiento térmico ejerce un beneficio desde el punto de vista tecnológico y de la conservación, pues esto no tiene un costo cero. Es decir, se van a dar cambios en la calidad, en primera instancia, nutricional de la leche, porque vamos a degradar. A ver, ¿no están viendo mi presentación? Justamente No, a eso iba. A ver, Estaba cargando hace un momento, pero dejó de cargarse. déjenme ver, porque yo sí la estaba viendo, pero ver. A ver, ahí díganme si ya, la ven. ya. Ya Ok, está cargando. Ah, exacto. Listo. perfecto. Pero vemos, digamos, Muy como bien. la pantalla que tú ves en tu Ah, pantalla. ver. Y igual y la presento y me vas diciendo. Yo creo que sí, porque, Muy bien. Entonces comienzo a compartir. Me indican si la ven. Ya, Sí, Ven se la ve. pantalla completa, ¿verdad? igual. Ah, Es más, entonces déjenme quito una a pantalla. ver, ahí la están viendo Ah, completa. Ahí está excelente. Listo, completa. ahí vemos bien. Bueno, ahora sí que no sé qué hice, pero ya lo ven, que es lo importante.
Muy bien, pues entonces, un debate que ha estado en la mesa, sobre todo en las opiniones generalizadas, pues es el debate entre la leche cruda y la pasteurizada. Y esto, como todo, ha polarizado las opiniones y pues bueno, los extremos no son buenos siempre porque hacen extremo, ¿verdad? Y entonces hablan de los prejuicios que podría tener el consumo de la leche cruda versus los beneficios que tendría la leche pasteurizada. Sin embargo, pues hay que ubicar los contextos, hay que ubicar los tiempos y hay que ver bajo qué alineamientos estamos hablando. La leche cruda es lo que sería la leche sin tratamiento térmico, es decir, que directamente de la ordeña puede pasar a procesarse. Y aquí es muy importante resaltar, y también se ha comentado, la diversidad microbiana de la leche cruda. La leche cruda contiene una microbiota natural que es muy, muy diversa, además de una actividad enzimática activa que al no tener temperatura extrema para el proceso de pasteurización, pues se va a encontrar totalmente activa y estos sistemas enzimáticos pues también van a beneficiar o van a propiciar una serie de reacciones que una vez que las enzimas están inactivas los habremos perdido. Esta leche cruda no está peleada con las buenas prácticas de higiene y no está peleada con las buenas prácticas de manufactura. Una leche cruda que es obtenida de un atosano, que es obtenido en condiciones higiénicas y que es bien manipulado, es una materia prima de excelente calidad. Tan es así que los productos elaborados de forma artesanal, como en este caso serían los quesos, pues nos ofrece una vasta diversidad de sabores, de olores, de aromas auténticos que son propios precisamente de este tipo de productos o alimentos. En contraposición, pues, ¿cuáles son los riesgos que se han asociado al manejo o al uso de la leche cruda? Pues sobre todo la presencia de microorganismos patógenos, como lo es salmonela, listeria o brucela, pero ¿quién nos ha dicho que la leche pasteurizada no podría volverse a recontaminar por un mal manejo o por un mal tratamiento en la postpasteurización? La leche pasteurizada, pues obviamente con ese tratamiento térmico que recibe, lo que asegura es que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, y esto hay que resaltarlo, no es una esterilización como tal. Entonces, podemos encontrar otro tipo de microorganismos que por ahí pudieron haber sobrevivido al proceso. Y bueno, se han asociado una serie de condiciones que aseguran que si nosotros pasteurizamos, pues entonces podemos tener una larga vida. Sin embargo, como lo mencioné, pues también podemos perder compuestos volátiles que iban a ser responsables de sabores y aromas característicos. Y también dañamos macronutrimentos, como en este caso proteínas, que se van a ver degradadas por el calor y que entonces ya no van a llegar de la mejor manera a los consumidores, incluso pudiendo provocar la pérdida de aminoácidos esenciales, como bien sucede cuando la leche es sometida a temperaturas más altas, como las temperaturas de ultrapasteurización. Ojo, la pasteurización no destruye todas las esporas y tampoco evita la recontaminación posterior. Entonces, pues, si no cuidamos adecuadamente el proceso, pues no es un método infalible. El punto medio tiene que ser la seguridad desde el origen, más allá de hablar de solo el proceso tecnológico, la seguridad del origen. La inocuidad depende, pues, de un manejo integral que va desde el campo, asegurando rutinas de ordeña adecuadas, asegurando la higiene propiamente del ordeño, con establos limpios, con personal que sigue reglas básicas de higiene,
y asegurando almacenamiento frío en las mejores condiciones y también un transporte adecuado, ¿verdad? Recordemos que una gran cantidad de quesos muy tradicionales parten de leche cruda como materia prima. Ciertamente hay un proceso de maduración extendido y esto ayuda y está reportado que permite que la presencia de los microorganismos, de las bacterias acidolácticas y la evolución de estas poblaciones durante la maduración del queso pues generen un ambiente propicio para que las bacterias patógenas, si las hubiera, mueran durante el proceso de la maduración en función del metabolismo que las bacterias acidolácticas estarían ejerciendo durante este tiempo, ¿verdad? Y importantísimo, las notas sensoriales que esta microbiota nativa o que esta microbiota autóctona y propia de cada tipo de queso que viene asociada a las condiciones del terroir, que viene asociada a las condiciones del proceso, que viene asociada incluso al mismo ambiente de la unidad de producción, nos va a asegurar pues aspectos sensoriales, claro que sí. También esto nos habla de calidad general de estos quesos que se elaboran a partir de leche cruda, pero también nos habla de seguridad porque las bacterias mismas tienen mecanismos que les permiten producir compuestos con actividades biológicas que han sido probadas, como los compuestos antimicrobianos, como pueden ser ciertos péptidos antimicrobianos que se van a formar de manera natural durante el proceso de maduración, o las bacteriocinas, que también son péptidos que se estarán formando también tanto en el proceso de cuajado o de coagulación de la proteína, pero también tendrán una actividad muy preponderante durante el proceso de la maduración. Entonces podemos hablar, claro que también de aspectos de seguridad. Este es un estudio muy nuevo, muy nuevo, que precisamente lo que hizo, pues, fue valorar o comparar la calidad de quesos elaborados con leche cruda versus la calidad de quesos elaborados con leche pasteurizada. Es un estudio realizado en Inglaterra, en el Reino Unido. Es un muestreo que ellos llevaron entre el 2019 y el 2020 de quesos elaborados a partir de leche de vaca, de oveja y de cabra. Analizaron un total de 629 muestras de queso, 88% cumplieron con una calidad satisfactoria y el 12 fueron insatisfactorias. Lo más curioso es que la conclusión de este manuscrito es que en 4 muestras fueron encontradas bacterias potencialmente peligrosas, pero estas no estuvieron asociadas propiamente a una contaminación con humanos. Y si viéramos un poco las cuentas, no me voy a detener mucho, la línea azul son los quesos elaborados con leche cruda, la línea roja son los quesos elaborados con leche pasteurizada, y si pudiéramos hacer una comparación a simple vista, veríamos comportamientos relativamente similares. Se abren preguntas como es una pasteurización, es una contaminación por postproceso, en el caso de los quesos de leche pasteurizada. ¿Es tan adecuado el proceso de utilización de la leche cruda, bien cuidada y bien procesada, que no marca una diferencia superlativa entre un tipo de quesos o el otro? Bueno, habrá que analizarlo. El estudio no llegó a esa profundidad del análisis. Sin embargo, pues ahí están los días en un estudio de 90 días, donde se estuvieron comparando las cuentas, en este caso, enterobacterias, estafilococos y Escherichia coli. Como conclusión a esto, pues quisiera yo decirles que la leche cruda no es inherentemente peligrosa, sí requiere control, sí requiere cuidado, más sin embargo no es mala. La pasteurización es eficaz, pero no es infalible, entonces tampoco podemos polarizarnos a decir solo quesos de leche pasteurizada. Y yo creo que la clave está en educar a las poblaciones, como bien decía Angélica,
Es lamentable que las poblaciones juveniles estén asociando el sabor de queso y las características de queso con algo que se aleja completamente de la realidad. Es muy peligroso que cuando prueban quesos elaborados de leche cruda, hablen de notas que les son adversas, que no les son satisfactorias, porque no los hemos educado a que conozcan este tipo de quesos. Sí, hay que monitorear, claro, la calidad es importante, hay que cuidarla, hay que estarlo monitoreando y claramente si encontramos un tema que ponga en peligro la salud de los consumidores, actuar de la manera que se debe de actuar. Sin embargo, otra vez, no tendríamos que polarizar y finalmente tenemos que respetar la microbiota natural. Y no solo respetarla, sino conservarla y pelear porque esta microbiota se mantenga y solamente se va a mantener si cuidamos esas condiciones artesanales, esas condiciones propias, ese saber hacer que la quesería artesanal ha aquilatado a través de años y de generación en generación. Ciencia con cultura, eso es muy importante y hay que valorar nuestros sistemas tradicionales. Muchas gracias y también invitarlos a que se sumen a las acciones de la Red Latinoamericana de Quesos de Leche Cruda. Es un esfuerzo que nace de un sueño, que nace de una vocación y que nace de un interés de poder preservar por muchos años más el saber hacer de nuestros queseros y queseras tradicionales y de perpetuar este conocimiento para que haya muchas personas que a través de los años puedan hablar y puedan defender este patrimonio gastronómico de nuestro mundo. Muchísimas gracias y ahí están mis teléfonos y mi contacto. Muchas gracias, Aarón. Como bien mencionaba Angélica, el orden de las presentaciones, pues nos está ayudando mucho a entender todo este contexto general, ¿no? De la necesidad de tener productos con características sensoriales y con microbiota específica, ¿no? Que va muy de la mano con el espacio y el territorio. Vamos a continuar ahora con la presentación de Fabiana Tomé de la Federal de Goiás en Brasil. Espero haberlo pronunciado bien. Su presentación tiene el título de La emergencia y propuesta de la Red Latinoamericana de Quesos de Leche Cruda. Y ya vemos tu Buenos, presentación. Nada más. Ah, sí, exacto. Gracias. perfecto. Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes hablando de este tema que nos es muy rico. Eh, Quiero empezar con mis agradecimientos a Laura y Gonzalo, en nombre de ellos, a toda la red de Cial por esta oportunidad. Eh, ah, para mi presentación, hablo un rato para organizarme. Pronto. Em, por mi parte, por mi presentación, que hablo desde la Universidad Federal de Goiás, em, quiero compartir un poco de cómo fue la emergencia y la propuesta de la creación de la Red Latinoamericana de Quesos de Leche Cruda. Para esto estoy acá con una propuesta de contenido para presentarles los antecedentes de la creación de la red, las motivaciones, nuestra propuesta, aunque inicial, y también los pasos futuros para avances por la red. Como parte de los antecedentes, a mí me parece muy importante compartir que en 2022 tuvimos en agosto dos webinarios que fueron muy motivados por Marcelo Chambredonte desde INTA para empezarmos una discusión acerca de la biodiversidad microbiana en los alimentos típicos, desafíos en América Latina. En aquel momento, nosotros teníamos la idea de que los quesos de leche cruda están presentes en Latinoamérica,
pero había algo como estarmos de espalda con espalda, no identificando o hablando específicamente de estos quesos. Entonces, para empezar estas discusiones, en el primer seminario hablamos de biodiversidad microbiana en los alimentos típicos de fermentación natural de salud, con la participación de colegas de Argentina, México, eh, y con este enfoque de pensar esta biodiversidad. En el segundo webinario, lo tema que fue discutido fue inocuidad, reglamentación y valorización de los quesos típicos de leche cruda, con participación de colegas brasileños, colombianos y también argentinos. En estos seminarios tivemos la inspiración, algo así, para que tuviéramos algunas reuniones que pasaran a ser periódicas con la propuesta de reflexionar sobre cuál sería la propuesta de la red latinoamericana de quesos de leche cruda. Entonces, tuvimos algunos encuentros iniciales. En aquel momento, con un grupo todavía muy pequeño, la idea fue sistematizar cuáles serían las motivaciones comunes que justificarían organizarmos una red en torno de los quesos de leche cruda. ¿Por qué haber una red específica para este tema? Si tenemos una red como la red social, o qué eran nuestra motivación para tener esta red específica. En estas reuniones tuvimos la oportunidad de discutir algunos de los puntos importantes para madurar un poco esta propuesta. De entre las motivaciones, llegamos a algunas convergencias. De entre ellas, problemas que considerábamos problemas comunes, como la exclusión de los alimentos típicos, artesanales y locales. En consecuencia, también la exclusión de los productores y productoras que resultan desvalorizados desde este punto de la exclusión o de una desvalorización de estos productos. También identificamos una pérdida de biodiversidad, de una diversidad biocultural también, incluido la microbiana, que fue desde las primeras discusiones algo muy importante para dentro de estos problemas identificados. También como problemas discutimos el impacto en la salud pública debido a la falta de microorganismos en los alimentos, una temática que fue muy importante desde el primer seminario, desde este primer webinario que hablaba, que ocurrió en 2022. Diante de estos problemas, identificamos en estas reuniones algunos desafíos también como desafíos comunes. Dentro de ellos, cambiar el enfoque para valorar la diversidad, especialmente, aunque no únicamente, la diversidad microbiana, y también modificar las percepciones sobre los riesgos sanitarios, algo muy acerca de que Aaron hablaba ahorita. Traducir y articular la información generada en los distintos países de América Latina, de modo que sea posible ampliar las discusiones y promover cambios en las normativas. Contribuir a la proyección de los artesanos de sus productos, por ejemplo, los quesos de leche cruda, que a menudo se enfrentan a barreras institucionales o normativas. Y también como un desafío, dar visibilidad a los quesos de leche cruda, a los quesos artesanales y a sus productores y productoras en los países de América Latina. Estos desafíos discutíamos que están muy involucrados con algunas divergencias,
pero con muchas similaridades entre estos diferentes países que están hablando para crear, organizar esta red de quesos de leche cruda. Entonces, hay muchos puntos comunes en estas discusiones, en estos desafíos, en estos problemas, en estos diferentes países. De estos desafíos y de estas problemáticas emergieron algunas temáticas comunes que a nosotros nos parecen algo como una propuesta de temas para empezar una discusión por la red, una discusión en red. Dentro de estas temáticas hay tres que están más claras, más definidas, pero es importante decir que estas temáticas están en construcción, no es algo dado y listo. Estamos hablando por construirlas. Dentro de estas tres temáticas que tenemos hasta ahora, hay la temática de las especificidades y factores territoriales, que involucra factores que originan los quesos, como genética animal y vegetal, microbiota, prácticas de transformación, elaboración y consumo, herramientas de instalaciones, la importancia de las especificidades, la microbiota local de los alimentos típicos, en la generación de atributos diferenciales, considerando rutas metabólicas combinadas con análisis sensorial. También, en esta temática, la diversidad microbiana en los suelos y su relación con la presencia de razas locales en el campo. Otra temática es la relación entre la diversidad microbiana en los alimentos analizados y la percepción de riesgos sanitarios. Acá están las normativas nacionales y regionales sobre la inocuidad de los alimentos, que en muchos casos son limitantes para la formalización de los productos locales. También el enfoque de alimentos saludables y seguros con un balance microbiano. Otra temática que fue identificada como común fue la temática de los aspectos socioculturales, que están relacionada a modos de vida vinculados a las formas de producir la leche y los quesos, y también la historia de los quesos en relación con los territorios. Entonces, con estas tres grandes temáticas que refuerzo, están en construcción, entendemos que es importante o puede ser muy potente crear una red específica sobre quesos de leche cruda en América Latina. Y esta propuesta está muy en concordancia con la red inicial americana. Y es entonces una oportunidad para ampliar y enriquecer el enfoque y las temáticas abordadas. La idea es que la red de quesos de leche cruda pueda trabajar de forma conjunta con las temáticas y con las investigaciones de la red inicial. Acá entonces, algo como un esquema que fue construido desde las discusiones que empezaron en el año de 2022 y vivieron en un proceso de maturación hasta ahora. En este esquema, en el centro de las discusiones de la red de quesos de leche cruda, está la biodiversidad cultural de los quesos de leche cruda con vínculos territoriales. De este tema que es central, están otros 4 ejes que son muy importantes en estas discusiones. Uno de estos ejes es relacionado a modos de vida y producción, elaboración, sociedad y cultura. También en verde, los aspectos físico-químicos, microbiológicos y sensoriales. Acá también como un tema, un punto importante, las percepciones de riesgos, salud humana y normativas. Y también otro eje son los paisajes, ambiente y salud planetaria. Entendemos que estos ejes están involucrados con este tópico central
pero no es posible apartar un tema de otro. Ellos están muy involucrados unos con otros. Es esta la idea de este esquema, la propuesta de comprender estas temáticas muy conectadas unas con las otras. Y esta observación es importante porque entendemos que para tener avances en estas discusiones es muy importante tenermos un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario. O sea, es muy importante ponermos estas temáticas en discusión unas con las otras y, por tanto, para que esto sea posible, también nosotros, desde nuestros distintos backgrounds, desde nuestras distintas formaciones, experiencias, prácticas, también estamos en diálogo para poner estos distintos temas en diálogo. Sí, esta caminhada foi obtive algunos avances muy importantes. En el último año, en octubre 2024, cuando algunos de nosotros, Marcelo, Diego, nos encontramos en Suiza en un evento llamado Agroecology Science Days, que ocurrió en Lausanne, en Suiza, junto con Dominique Barjol. Tivemos lá a oportunidade de estarmos juntos presencialmente para discutir caminhos possíveis para fortalecer e formalizar esta rede de quesos de leche cruda. Después disso, os encontros virtuales, estas reuniones, continuaram acontecendo, pero havia ali algo que pudemos avançar neste encontro presencial. Agora, hasta algumas semanas, acá em Brasil, em Brasília, de 14 a 17 de outubro, tivemos o 5º Simpósio de Quesos Artesanales de Brasil, en una oportunidad de nosotros estarmos juntos nuevamente, no todos que están involucrados en este proceso de formalización de la red, pero algunos de nosotros. En la propuesta acá con estas imágenes, es decir, que estos encuentros presenciales son muy importantes porque nos permiten estarmos juntos y pensarmos caminos, tenemos la oportunidad de avanzar un poco más sobre las temáticas y caminos para el fortalecimiento de esta red de quesos de leche cruda. En este simposio también nosotros propusimos, divulgamos un Google Forms que hasta algunos meses hemos organizado, hemos lanzado, pero en este evento en Brasil también lanzamos formalmente, quizás, y divulgamos este Google Forms, que es una invitación para que más productores, investigadores, técnicos interesadas puedan sumarse a esta red, pueden sumarse a construcción de esta red. Aquí, en esta figura, es posible entonces accesar este Google Forms. Entonces, los invito que se sumen o que estén conozco aquí en este Forms para que juntos possamos dar outros passos por la formalização e construção desta rede. Para o futuro, que pensamos como organização, algo também em construção, pensarmos conjuntamente em publicações com o intuito de não solamente valorizar estes quesos de leche cruda em diferentes países de América Latina, sino também dar mais visibilidade, porque muitas vezes sabemos que há produção de quesos de leche cruda em nossas regiões, em nossos países, pero
no raro, estas producciones no están muy visibilizadas, no son divulgadas, y hay como algo de un no reconocimiento de estos productos. Y ahí hay un riesgo de que estos productos no puedan seguir con su producción, porque es necesario conocer para valorizar. También pensamos como actividades relacionadas a la red, la presentación a convocatorias para el financiamiento de proyectos conjuntos, para que sea posible empezarmos en proyectos desde diferentes países, pero con temáticas comunes. También, como yo presentaba ahorita, hay esta convocatoria, esta invitación a otros colegas para sumarse a red, algo que está en curso, porque la idea es que la red pueda ganar más compañeros y más compañeras. También para el futuro pensamos en fortalecer esta articulación con otras redes, con este punto en común que son los quesos artesanales de leche cruda. En este aspecto menciono la red Cial y también la red de Queso Arte, que están muy acerca de estas temáticas y la idea es este trabajo conjunto. Con estas informaciones, refuerzo para finalizar la importancia de un trabajo articulado para la valorización, para el reconocimiento, para la visibilidad de estos quesos, que son no solamente un producto, sino también son algo muy importante, muy caro para distintos modos de vida en conexión con sus territorios. Y con esto les, les agradezco por la atención. Es muy rico, muy importante para nosotros podermos ter esta oportunidad para poner estos diferentes aspectos conjuntamente y así avanzarmos en estas discusiones. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. Y concuerdo totalmente, ¿no? En que la red de quesos, em, la red latinoamericana de quesos de leche cruda y la red Cial América, la red Cial en general, pues tenemos definitivamente eh, puntos en común, ¿no? Y uno de las cosas que tendremos o tendríamos que hacer entre redes es justamente estas vinculaciones, ¿no? Poder exponer lo que trabaja una u otra red y así armar, pues, o seguir abriendo por un lado los trabajos y visibilizar lo que se está haciendo. Estaría excelente si después nos pudieran compartir tanto el QR como el Google Forms para que lo pasemos también a los miembros de la red CIA latinoamericana americana, perdón, y que pues los interesados puedan también formar parte de la red y seguir su trabajo. Aprovechando también este momento para invitarlos. Marvin Blanco está compartiendo también la información de la página de la Red Cial Americana, donde podrán ir viendo también lo que se está trabajando en la red. Y en este link va a quedar también pues en internet, digamos, en la página de Facebook y en el YouTube de la Red Cial Americana esta grabación, ¿no? Para que puedan compartirla más tarde y también puedan volverla a ver y para algún detalle. Muchísimas gracias, Fabiana. Vamos a seguir ahora con la presentación de Diego Benavides de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT de Colombia. Y pues el título de su presentación es el queso paipa, identidad territorial y metagenómica en un queso de leche cruda. Muchísimas gracias. Y bueno, también menciono que esta presentación la estamos moderando en este caso su servidora, Laura Sánchez y Marvin Blanco. Adelante, Diego. Ya vemos tu presentación.
Muchísimas gracias, Laura, y me siento súper emocionado por esta oportunidad. Digamos que eso ha sido eh, una consecuencia de trabajos que hemos venido desarrollando y sobre todo muy emocionado por lo que viene. Creo que se ha venido construyendo una temática bien bonita alrededor de un queso de leche cruda y algo que me toca en lo personal, asociado a lo que siempre he venido trabajando, que ha sido el queso paipa. Para esta ocasión, pues vamos a ver un ejemplo muy práctico. Yo soy de Paipa, pertenezco, siempre he crecido acá, he crecido con ese queso que ya tiene una denominación de origen, pero que al ser de leche cruda siempre ha tenido un estigma bien fuerte. Y ese estigma, digamos que se ha venido trabajando mucho o digamos que se ha venido superando mucho, sobre todo con una herramienta que a mí me ha apasionado muchísimo, que es la metagenómica. Y hoy, pues, como que el ejemplo práctico que quiero traerles es eso, lo que se ha venido desarrollando desde lo local, con una herramienta muy útil asociada a la identificación de esa identidad, como es la metagenómica. Cuando nosotros hablamos de leche cruda, no es un alimento nuevo, mm, y su estigma realmente aparece de forma muy reciente. Entonces, al hablar de leche cruda, nosotros estamos hablando de un alimento que lleva entre 5.000 a 10.000 años presentes en la humanidad. Y cuando hablamos de quesos de leche pasteurizada, es un alimento que viene de hace unos 120 años más o menos. Entonces, en ese orden tenemos que colocar las ideas. No es algo que sea como nuevo, es un alimento que ha estado con la humanidad y con la evolución de la misma microbiota humana. Y todo el proceso de pasteurización ha sido muy enfocado hacia los procesos comerciales. Los quesos de leche cruda en el mundo, y en general cuando yo me formé en medicina veterinaria, prácticamente son un pecado, son casi prohibidos, pero cuando uno sale a campo, la realidad es otra. O sea, tiene esa contradicción y esa disyuntiva. Son prohibidos, prácticamente sacados de la reglamentación y adicionalmente muy consumidos. En campo uno observa consumo de queso de leche cruda fresco de forma muy alta. Había un productor en Brasil que nos decía, en el simposio de Brasil nos decía que no, que él como productor no sabía dónde estaban los hospitales asociados a el consumo de leche cruda, si eran tan peligrosos y que desde esta forma de verlos, pues partían dos preguntas, o los riesgos, hay algo ahí que todavía no entendemos, o no se está haciendo las evaluaciones epidemiológicas pertinentes para identificarlos. De cualquiera de las dos formas, el trabajo científico asociado a los quesos de leche cruda con esta disyuntiva es muy necesario. Y en medio de esto, pues nace una herramienta o aparece una herramienta súper bonita que es la metagenómica. La metagenómica, en términos simples, permite estudiar comunidades microbianas de ecosistemas. En este caso, eso es un ecosistema en continua evolución, es todo un microambiente, y permite evaluar el todo. Antiguamente nosotros solamente podíamos evaluar como la identificación, es decir, un microorganismo asociado a una enfermedad, lo aíslo y veo si está presente. Y era como uno solamente se enfocaba en ese riesgo asociado a la presencia. Con la metagenómica yo ya puedo hacer la evaluación completa, o sea, la visión macro de ese microorganismo está metido
en una serie de competencias ecosistémicas. Y eso nos generó a nosotros una visión muy diferente de qué es esos ecosistemas. Entonces, cuando yo pasterizo y elimino competencias o desinfecto y elimino competencias, también como que retiro poblaciones que pueden llegar a estar compitiendo con esos microorganismos patógenos. Entonces ahora nosotros tenemos la forma de poder ver un todo y poder hacer un análisis más completo de esos ecosistemas que son los quesos de leche cruda. Esta herramienta se desarrolla principalmente de toda el movimiento científico o el gran proyecto Genoma Humano. Y básicamente de este proyecto lo que permitió, bueno, aparte de todos los adelantos que nos dejó, fue abaratar las técnicas. Entonces, hacia 2001, más o menos secuenciar un genoma nos valía unos 100 millones de dólares. Hacia 2017 nos estaba valiendo más o menos $1000 secuenciar un genoma por el avance en el desarrollo de todas estas técnicas. Entonces, después del 2012, si ustedes ven entre el 2007 más o menos hacia el 2012, se da una baja muy importante en el acceso económico a estas técnicas. Hoy por hoy, la secuenciación de un genoma está entre 100 $200. Ya no son prohibitivas para poder hacer análisis en los quesos, y pues eso permitió que empezaran a salir nuevos y nuevos estudios asociados a los quesos y a tener una perspectiva más amplia. Esto es de los primeros documentos en donde estudian quesos artesanales y todas las poblaciones generales que aparecían no descritas previamente. Esto es hacia 2012 y aparecen muchísimos géneros y especies microbianas no previamente descritas. Esto nos dejó a nosotros con una perspectiva de lo que podíamos hacer con estos quesos, y sobre todo con una perspectiva de que no es solamente el riesgo, sino existe aquí también una riqueza no descrita y una riqueza muy grande en términos de poblaciones microbianas. Francia empezó a liderar. Es muy, muy interesante el papel que ha jugado Francia, porque si bien en Francia se desarrollan todos los procesos de pasteurización, Francia también es uno de los países pioneros en la defensa de los quesos de leche cruda, principalmente asociada a su identidad. Francia empieza a observar qué tipo de microorganismos están presentes en sus quesos tradicionales, en sus quesos artesanales, y a recolectar como toda esa información. Latinoamérica sigue esta dinámica, pero de este estudio quiero que observen una cosa que me parece muy interesante. Este es de México. Ya se tiene el tipo de leche y si es leche cruda o pasteurizada. Y se empieza a ver esa dinámica, lo que nos mostraba Aaron anteriormente, o sea, la pasteurización cambiaba toda la dinámica de la leche, pero no evitaba el crecimiento de nuevas poblaciones. También había un alto crecimiento poblacional, por ende no es que fuera completamente infalible, pero sí nos eliminaba procesos identitarios. Em, Brasil, por su parte, también ha tenido un liderazgo muy grande en estas técnicas, y obviamente no lo coloco acá. Los trabajos asociados a microbiota, que aquí está presente Vinderola, que sería muy interesante. Él participó en los primeros seminarios que nos hablaba Fabiana, y nos da una perspectiva muy amplia asociada a salud humana. En cuanto a identidad territorial, digamos que Brasil y México han liderado mucho ese proceso de identificación de la identidad de microbiana o de la microbiota presente en los quesos artesanales, como esa parte
que lo vincula al origen y lo vincula al territorio. Y este trabajo ha sido uno de los que, a mi juicio, parten dos, los trabajos asociados a la parte identitaria, que es la definición del terroir microbiano. Es de apenas del 2024, del año pasado, también de Francia, de François Irlinger. eh, digamos que ha liderado este proceso, se evaluaron más de 44 denominaciones de origen de quesos, familias de quesos, y tiene dos elementos conceptuales que a mi juicio me parecen formidables para trabajar procesos identitarios en queso, y es que se habla de un continuum milk cheese, o sea, como una continuidad que es leche-queso. Y confirma que cuando se altera con elementos tan fuertes como la pasteurización, se rompe ese continuo y se altera el componente identitario de algo que llama el terroir microbiano. Esos son, no olvidemos que nosotros estamos hablando en quesos de ecosistemas. Y en esos ecosistemas se genera una identidad que cambia cuando se cambian elementos de el saber hacer, como los utensilios, como el tipo de afinado, como dónde se madura, como con qué leche se trabaja. Entonces, a partir de la metagenómica, empezamos a vincular objetivamente poblaciones de microorganismos con elementos del territorio y generamos esa identidad de los productos desde estos procesos o utilizando estas herramientas metagenómicas. En el caso del queso paipa, que hemos venido trabajando. El queso paipa, bueno, es un queso elaborado de leche cruda con una maduración corta. Y eso ha hecho que primero haya sido perseguido inicialmente como muy estigmatizado por problemas microbiológicos, pero cuando aparecen las herramientas de secuenciación, los primeros que empezaron a trabajar o primeros reportes asociados a queso paipa con herramientas metagenómicas las hace el doctor Castellanos de la Uniboyacá. Hacia 2020 publica una caracterización de diferentes plantas en donde encuentra, pues, Lactococcus como el principal microorganismo presente, pero también una identificación de bacterias muy eh, particulares en el queso, como el Corynebacterium de corteza o el mismo Leuconostoc acea pasta. Y esto, digamos que muestra una primera visión de la metagenómica. Por mi parte, yo trabajé la misma técnica prácticamente en la misma época durante el doctorado, pero lo que intenté hacer fue observar lo que hablan hoy en día del continuum leche-queso y ver esa transición durante el tiempo de maduración, y se observa algo muy interesante, y es esa obtención del ambiente hacia una identidad. Lo que nos explicaba Castellanos se puede ver cómo se va trascendiendo desde la leche hasta el día 30, tomando una alta relevancia microorganismos como el Corynebacterium de corteza y el Lactococcus de pasta. eh, Toman como esa importancia y hacen un elemento único del territorio. Y adicionalmente vemos de todas las miles de secuencias que podíamos ver ahí abajo, digamos, se encuentran más o menos el promedio de secuencias que se analizaban por cada uno de los tiempos, entre 21.000 y 34.000 secuencias por cada uno de las muestras analizadas. Podíamos observar que la gran mayoría eran microorganismos que
que estaban asociados a elementos positivos en la dieta. Y cómo tomaban esa transición y tomaban una serie de notas sensoriales que a esto pues todavía nos hace falta trabajarle muchísimo en la identificación y en la identificación identitaria de esos ecosistemas microbianos. Lo mismo, digamos que un aporte nuevo que hacía el estudio también era trabajar con todo el tema de levaduras y veíamos cómo esa transición hacia el de Variomyces y la reducción de cándida se observaba durante los tiempos de maduración y el de Variomyces tomaba pues su posición en corteza y lo hacía toda una serie de poblaciones que lo hacía único y diferente al queso. Y de ahí nos planteábamos una pregunta y es, bueno, tenemos un proceso identitario muy único en el territorio, tenemos un queso que verdaderamente es completamente diferente y rico en su esencia, que es derivado de la leche cruda, pero ¿qué hemos perdido? Cuando uno se va a las fotos antiguas de los procesos de denominación de origen del queso Paipa, se observa, por ejemplo, estas tinas en madera y estas moldes en madera, donde se hace una parte del saber hacer que es el preprensado, que es el escurrido con el calor del cuerpo. Esto era lo que teníamos. Y a la luz de la adaptación a la normativa sanitaria, ahora lo que tenemos es esto. Temas de acero inoxidable, moldes en plástico, lienzos, se sigue conservando el saber hacer, pero ¿qué hemos perdido? Porque ya está esos materiales ya se perdieron, ya están extintos del territorio más o menos desde los años 90. Lo mismo el tema del cuajado. Previamente era en redomas de madera. Ya esta me tocó tomar una foto como de referencia porque no encontré una foto asociada a las redomas de madera antiguas, solamente lo que tienen los productores muy antiguos. Y hoy por hoy, pues todo esto se ha perdido a la luz de la adaptación a la normativa sanitaria. Las formas de prensado, la microbiota y los biofilm presentes, por ejemplo, en los elementos de prensado, esto está casi extinto. Solamente me quedan unos pequeños productores, muy pequeños, asociados a zonas rurales alejadas de toda visión de la normativa que me conservan este tipo de prensas y acá puede existir una riqueza microbiana no descrita, no se sabe exactamente qué hay ahí presente, pero puede haber un reservorio muy importante para microorganismos y estos ya se perdieron. Ahora, pues están es este tipo de prensas, acero inoxidable, plástico adaptado a la normativa sanitaria. Y una de las cosas más importantes, el tema de la maduración. La maduración campesina, esta forma de la zona se conservan en algunos lugares, que es la maduración en zarzo, que es en la parte alta de las construcciones campesinas. Ahí se madura el queso. Y ahora pues ya son cavas adaptadas, si bien se conserva la madera, hay un cambio muy grande en las condiciones ecosistémicas. Entonces, esta herramienta todavía me permite a mí distinguir, y es a lo que quiero llegar, me permite tener una identificación de, de lo que hemos perdido, porque antiguamente y antes de poder analizar objetivamente la presencia de microorganismos en un queso era como prohibido y yo tengo que eliminar eso y convertirme en un proceso más industrializado y adaptado a la normativa. Pero ¿qué perdimos? Todavía está por identificarse esa pérdida y creo que las herramientas metagenómicas van a jugar un papel determinante en identificar esa riqueza que ya no se tiene y a partir de esos
últimos productores que quedan con esas condiciones. Esa era la presentación. Muchísimas gracias a todos y bueno, al final estaré atento a todas las preguntas. Gracias, Diego. Bueno, yo soy Marvin Blanco del Comité Directivo de la Red Social y voy a relevar a Laura que se tuvo que pasar a una reunión. Bueno, gracias, Diego, por introducirnos a este tema de la metagenómica, seguramente desconocido para la mayoría. Bueno, y ahora vamos a pasar con Marcelo Champredonde, bueno, que es un viejo conocido de la Red Social americana. Marcelo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA de Argentina, y entonces tiene a cargo ya la presentación de cierre. Adelante, Marcelo. No tienes audio, Marcelo. Abre tu audio. Era más fácil dejando de compartir. Bien. Bueno, no se sabe qué era mejor, si habilitarme el micrófono o que seguir callado. Bueno, Sí, gracias, Marvin. Un porque gusto anteriormente verte, ya Marvin. estaba. Bueno, bueno, ¿Eh? igual. Eh, Hola ahí, también a Diego. Denis Riquier, que lo veo, Denis Riquier de Jardin. Aprovecho a saludarlo también. También quisiera señalar la presencia de Gabriel Vinderola, que es un participante de este espacio que nos ha enseñado muchísimo. Hola, Gabriel. Que también ¿Cómo participó andás, con Marcelo? una Gracias por ponencia la atención. virtual. Disculpame, no te escuché, Gabriel, adelante. No, no, gracias nomás por la alusión. Acá atento, muy Ah, interesante todo. es que justamente es muy interesante participaciones como la tuya porque nos llevan a mirar el riesgo de no consumir microorganismos, el riesgo de no consumir lácteos de leche cruda y a redimensionar y a rever los riesgos. Hay riesgos, como un poco lo mencionaba también Aaron, en los distintos sistemas, pero hay que entender también que hay enseñanzas, así como nos mostraba Diego, todo lo que estamos aprendiendo con la metagenómica, también todo lo que estamos aprendiendo con la metagenómica en intestinos humanos y también con el análisis estadístico de enfermedades que se van disparando, creciendo mucho por la falta de microorganismos, de prebióticos y probióticos. Entonces, para avanzar con mi presentación y apoyándome en este grafiquito que elaboramos este año tratando de avanzar en la organización de esta red, eh, propongo más o menos abordar a futuro qué desafíos tenemos como red en emergencia. Cualquiera que ingrese hoy a la red está casi en igualdad de condiciones porque si bien hace un tiempo que estamos remando, sí nos falta estructurarnos y nos viene muy bien el aporte de todo el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, los desafíos de lo que vienen en torno a estos ejes. En primer lugar, las cuestiones de las investigaciones en red, porque también lo señalaba Aaron, se necesita cientificidad, y creo que Angélica, no recuerdo por ahí superpongo, pero lo que necesitamos son nuevas miradas desde la ciencia, nuevas miradas desde lo que nos aportan estas herramientas, como la metagenómica, o como los diagnósticos y las enfermedades que van apareciendo y sus causas, que son aprendizajes que con dolor, ¿no? Como consecuencias de la masificación de algunas prácticas, vamos constatando sus impactos negativos también. Entonces, la cuestión de la investigación debería congregar digamos, miradas interdisciplinarias, transdisciplinarias, más sistémicas, más comprensivas, ¿no? Es justamente lo que invita el enfoque social desde sus inicios.
es a tener miradas que son constructivistas, o sea, se van construyendo las temáticas, se van construyendo las miradas, comprensivo porque primero entiende, en vez de decir hay que hacer esto, hay que pasteurizar, hay que acortar la cadena, hay que agregar valor, es una mirada más de entender primero para acompañar. Entonces, no solo generar redes, sino redes de enfoques comprensivos. Voy a citar nuevamente a Luciano, que lo citaba, creo que era Fabiana, que lo citaba hoy, de Luciano que decía, cuando decía, bueno, muéstrenme los hospitales especializados en las enfermedades que gestionan, que generan los lácteos de leche cruda. Era una ironía, era un productor de quesos de la zona de Minas Gerais, y él decía, un productor de quesos decía, no sé por qué hablan de universidad cuando en realidad lo que hacen son particularidades. Desarman la realidad en pequeñas partículas, en temas particulares, y cuando lo tienen que armar el todo se pierden y no nos alcanzan a ayudar a los productores artesanales. Entonces, él hablaba de particularidad en vez de universidad. Y tenemos que volver a conocimientos más abarcativos, más comprensivos. Por ejemplo, cuando hablamos de los problemas que genera un queso o lácteos de leche cruda en una región, nos deberíamos remitir a la información que hay justamente sobre las dolencias, los problemas de salud que hay. Si no encontramos, a lo mejor es más el miedo potencial que lo que se constata en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, también investigaciones que permitan ver cuáles son los problemas de salud que está generando localmente estos lácteos de leche cruda, como parte de un diagnóstico. Entonces, como ven, las investigaciones son múltiples en torno a identidad, cultura, especificidad territorial, especificidad de las herramientas, ¿no? Y no, a veces molestamos o perjudicamos a la gente cuando le decimos que tiene que cambiar el molde por acero inoxidable, la mesa por acero inoxidable, las paredes por cerámicos, y en realidad ese no es el problema y a veces estamos perdiendo patrimonio y estamos perdiendo diversidad microbiana. Solo cito información que nos hacen llegar colegas de Francia, en el que encuentran que la leche cruda tiene una baja diversidad microbiana, lo cual les genera problemas cuando quieren transformarla en su estado natural. O sea que ya tenemos que partir de la diversidad microbiana en las pasturas, de la diversidad microbiana que generan las prácticas de ordeñe, el contexto, ¿no? Las instalaciones, las herramientas, todas aportan a la diversidad microbiana y eso hay que entenderlo mejor antes de querer transformarlo. En segundo lugar, los intercambios. ¿Por qué? Porque en América Latina, si uno lo hemos visto con los primeros seminarios, hay gente que sabe muchísimo de las consecuencias de no tener diversidad microbiana, de la diversidad microbiana que existe en los quesos, de cómo gestionar los procesos en la maduración, en la elaboración y maduración de leche cruda, temperatura, humedad. Hay especialistas en toda América Latina que si nos ponemos en red, permite que muchos funcionarios, que también está bueno que intercambien, recién estaba mirando en los intercambios del chat que alguien decía, ¿dónde está la normativa de Uruguay que permite los quesos de leche cruda? Bueno, estos intercambios también a nivel de funcionarios está muy bueno porque nos va a ayudar a entender mejor y a valorar y a valorizar mejor esas culturas y esos productos. Lo mismo los intercambios con los que están generando las normativas a nivel ministerio, pero también a nivel parlamento. Entonces, rescatar y preservar esta diversidad que en muchos casos se ha perdido mucho, como señala Diego, cuanto más occidentalizados están muchos territorios, más se ha perdido. Cuanto más se incorporó la normativa del Código Alimentario, más se ha perdido en muchos casos. Y no estoy diciendo que está todo mal, sí que tenemos que entender mejor y conservar. Y para conservar hay que entender. Y a nivel de los intercambios, tenemos que avanzar en estructurar justamente nuestros intercambios.
por ejes, por temáticas, por funciones dentro de estos sistemas. Así que uno de los desafíos va a ser cómo estructuramos los intercambios, cómo estructuramos nuestras acciones para proponer nuevos proyectos. Y también, y disculpen porque, cómo justamente estos cambios y estos conocimientos que ya existen, pero que que son poco conocidos, cómo pueden ser incorporados en las formaciones académicas que hoy prácticamente lo desconocen en todos los países de América Latina y en todas las universidades y facultades que están relacionadas con esta temática. Esto lo estamos constatando todos los días. Quizás es muy nuevo este conocimiento, pero justamente la academia debería ser un espacio donde lo nuevo percola fácil y en realidad es casi al revés. Entonces, uno de los grandes desafíos es que estos conocimientos también lleguen a la academia, que se formen a los funcionarios, sobre todo los que tienen que generar normativas y aplicarlas, y también en los elaboradores, porque sí estamos hablando de beneficios que hay que preservar, de identidades que hay que conservar, pero también de salubridades que hay que asegurar. Entonces, también estos conocimientos deben ser utilizados en los espacios con elaboradores, que muchas veces la capacitación de los elaboradores viene de los intercambios entre ellos mismos. Y difusión, como esto que estamos haciendo ahora, es una de los grandes desafíos para que podamos potenciar eh, toda esta riqueza que existe en nuestro continente y también los conocimientos que existen, no solo en nuestro continente, sino también básicamente en el continente europeo, que es donde nos hemos apoyado mucho también para avanzar hasta aquí. Entonces, dicho esto y como conclusión, digamos, para pensarnos a futuro, eh, el desafío recién está comenzando. El hecho de ser muchos hoy y de tantos países es muy halagüeño y entusiasma. Y los invito a todos aquellos que ya forman parte, de hecho, de la red y a los que se sumen a dinamizar los intercambios, a sentirnos parte y a avanzar en estos propósitos. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias por hacer este cierre, ¿verdad? Que nos deja el escenario abierto ahora para la discusión. Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Y aquí vi que había varias preguntas relacionadas, o sea, gente que manifestaba interés en sumarse a la red y ya Marcelo por ahí les fue contestando. Y luego, hay otra pregunta ahí, digamos que es como de un abordaje así como bastante amplio, entonces como que cualquiera de los cinco ponentes podría responder, y es que está relacionada o sea, como que se pregunta que qué fue lo que pasó, que por qué fue que se ha dado ese cambio en las normativas, por qué en muchos países se ha prohibido la elaboración de quesos con leche cruda, ¿verdad? En otros países, como ya se mencionaron, que en Uruguay hay una legislación, y en Francia también. Yo me acuerdo que también los de España estaban luchando. En Costa Rica, o en un caso que Marcelo conoce bastante, que es el del queso Turrialba, lograron ahí como un permiso de excepción para seguir elaborando el queso Turrialba a partir de leche cruda, pero siempre como que los productores tienen una amenaza latente, ¿verdad? Ahí por detrás de que en cualquier momento venga un cambio en la normativa y les prohíba ya elaborar leche cruda. Entonces, no sé si alguno quiere responder a esa pregunta que hace Zulma, que dice que, este, digamos que quiénes son los que definen estas normas de calidad, digamos, de prohibir, por ejemplo, la venta de leche cruda y la elaboración de quesos a partir de leche cruda. Podríamos comenzar con eso.
No sé Bueno, quién quiere yo, responder. yo quisiera comenzar Adelante, Aarón. con la discusión y sí también comentar que en este tipo de temas pues suele haber también conflictos de interés asociados a este tipo de normativas. Y en este caso, más bien a este tipo de comportamientos de los consumidores y de los productores. En este caso, la masificación de la producción, la industrialización de los quesos y más que la industrialización, la elaboración de sustitutos elaborados con ingredientes muchas veces ni siquiera de origen lácteo, suele, sin que lo generalice, suele estar detrás de este tipo de campañas que viven o que restringen la posibilidad de los productos artesanales, en este caso de los quesos con leche cruda, ¿no? Como lo dije en mi charla, hay un aspecto sanitario que se tiene que cuidar, pero más allá de este cuidado, sí creo que hay mucho conflicto de interés asociado a los grandes corporativos, que han masificado la producción y que lógicamente, pues no les conviene desde el punto de vista económico este tipo de producciones locales o de producciones, genuinas, porque algo que caracteriza a los quesos de leche cruda es que utilizan ingredientes auténticos. Y hoy por hoy vemos los mercados atestados de productos que parecen queso, que saben a queso, pero no son queso, no son elaborados de leche. Entonces, yo creo que ese es un primer punto que tendríamos que contextualizar en este debate o en estos embates que está sufriendo la quesería artesana. Gracias, Aaron. Sí, seguramente. Intereses comerciales muy fuertes que hay por detrás. En todos los países sabemos que hay como una o dos empresas lácteas que son las líderes, o sea, en el mercado y entonces ejercen mucho lobbying para que pase eso. Y bueno, había otra pregunta aquí de Mariela, me parece, de Argentina, como que pregunta que cuáles son como los aspectos que habría que modificar de esa normativa específicamente como para permitir, digamos, en los países en que no se permite que se pueda elaborar quesos de leche cruda. No sé si alguno quiere responder ahí. Sí, pienso, voy a intentar responder porque la respuesta es algo que muchas investigaciones están siendo hechas, pero no hay una única respuesta para esta cuestión. Pero a mí me queda claro que estos puntos que Aaron ha explicado y que Marvin complementó ahora de algo como un lobby, de los intereses de grandes corporaciones, es algo dado. Pero cuando pensamos y consideramos muchas de las normas, como por ejemplo la necesidad de un periodo mínimo de maturación, independientemente de la región, del clima, de las características de cada región, y la necesidad de 60 días de maturación, hay estudios que dejan muy claro que hay una arbitrariedad en estas normas. Me parece, escuchando las opiniones en el chat, que en diferentes países hay diferentes formas de mirar estas reglas, que algunas veces son de códigos alimentarios. Y hay como las posibilidades de cada país tener normativas específicas para su producción. Entonces, por ejemplo, considerando un estado, una provincia acá en Brasil, Minas Gerais, hace algunos años fue hecho algunas investigaciones para probar que la disminución de la carga de los microorganismos no estaba relacionada a estos 60 días, que es algo arbitrario, pero dependiendo de la humedad de los quesos, algo que Angélica hablaba aquí en el chat,
va a haber más o menos microorganismos patógenos. Entonces, no es posible decir es 60 días más o menos. Es necesario hacer investigaciones. Entonces, buscando responder un poco de esta pregunta de manera más clara, a mí me parece que estamos acá en esta red para poner estas investigaciones con la misma mirada, con la misma intención de sumar nuestros conocimientos para poder contribuir, para, no sé si cuestionar las normas, pero para motivar que la construcción de estas normas sea hecha desde los conocimientos tradicionales, desde los territorios, sumando todo lo histórico, los aspectos antropológicos, pero también los aspectos técnicos y microbiológicos. Y para esto no es posible hacer una pesquisa con una persona solamente. Es necesario una red, es necesario sumar nuestros conocimientos. Y ahí sí hay la posibilidad de contrapor un poco de estas narrativas de las grandes corporaciones y entonces valorizar estos quesos y otros productos como chincha, cervezas y otros tantos productos que están muy involucrados en los territorios. Es algo con una construcción conjunta. Bueno, muy bien, Fabiana, por soporte. Eh, Ahora seguimos con Marcelo, que tiene la mano levantada, y después Angélica. Adelante. Sí, quería volver, Marvin, a lo que mencionabas en el queso Turrialba, donde es manifiesta la incidencia de una gran empresa. Y eso se ve, como ustedes decían, en todos los países. Pero a mí me parece que además, ¿no? Agrego a esto cómo se suma la cultura que predomina en la academia, que es, pero por mucho dominante, por mucho, mucho, la subjetividad de asociar microorganismos y amenazas. Cuando, como nos contaba Diego, las últimas, la vulgarización de una técnica como poder que nos permite conocer la diversidad microbiana, casi nos da vuelta a la subjetividad, y también lo manifiesta siempre Gabriel Vinderola, necesitamos diversidad microbiana. Solo quiero compartir una anécdota que hace 2 años, me tocó hacer una presentación a la red de bromatólogos de una provincia muy importante de Argentina. Entonces, en un momento les conté que Diego en Colombia, en el queso Paipa, había encontrado entre 500 y 700 bacterias a lo largo de la fermentación, y creo que eran 700 a 900 levaduras. Y miraban con miedo. O sea, es esa subjetividad que da una cierta escuela de la academia, que es científica, pero que no es absoluta. Entonces el desafío más grande es cambiar la subjetividad a partir de otra información científica y no asociar conocimiento científico con objetividad, porque eso es una trampa, es un camino difícil que nos impide evolucionar. Entonces, yo creo que el primer escollo es la academia, y la gente que está formada, que recurre, y la normativa está formada y conformada por miembros de esas culturas de la academia. Entonces yo pienso que uno de los grandes desafíos de la red es difundir el conocimiento, sobre todo a nivel académico, ¿no? Y vuelvo sobre la cuestión de los enfoques que vean el todo. Gracias. Muy bien, Marcelo. Y yo agregaría que hace falta, digamos, gente como ustedes, ¿verdad? Que, que, que han estudiado el tema por muchos años y que ya tienen bases técnicas científicas digamos, para desmitificar un poco la cuestión. Bueno, y ahora pasamos con Angélica. Adelante, Angélica. Sí, gracias, Marvin. Bueno, finalmente es un poco más de lo mismo que ya se mencionó, ¿no? O sea, el origen de esta, o sea, hay una lógica del por qué se da la importancia al asunto de la pasteurización. Estamos hablando de principios del siglo pasado, donde fuertemente se implementaron políticas y donde la tecnología era el elemento central del desarrollo en general
y generaba bienestar en los humanos, ¿no? Donde el bienestar, una parte importante del bienestar, el asunto de la salud pública. Y bueno, en esa lógica, en esa visión unilateral del desarrollo, donde la tecnología era el elemento central, fue que se desarrollaron todas las formaciones universitarias a escala global. Entonces, el que estén implementándose esas normativas es porque fueron las personas que crearon y se desarrollaron, se formaron con ese paradigma, donde la inocuidad era el elemento central que daba, que generaba salud y bienestar en la población, simple y sencillamente, ¿no? El asunto que estamos enfrentándonos, somos parte de un cambio de paradigma, donde en ese cambio de paradigma no somos estos 5, 6, 7 locos que estamos aquí, sino es un cambio global, ¿sí? Donde el descubrimiento del siglo, como ya lo mencionó Diego, es básicamente el asunto de la biota y cómo el estar consumiendo productos muy industrializados, esterilizados, si me permiten decir, lo que ha hecho es generar y reducir la biota, la microbiota en los humanos y ha propiciado, según los diferentes estudios, obesidades, ha generado problemas alimentarios, ha generado problemas psicológicos, ¿sí? Y problemas de las enfermedades autoinmunes precisamente por ese asunto. Y lo que estamos haciendo, somos parte de un grupo global, ¿sí? Latinoamericano y mundial, donde queremos regresar a los orígenes de los alimentos, pero nuevamente el asunto con un sustento científico. Hay una razón lógica de por qué estamos pretendiendo hacer este tipo de cambios. Y bueno, sería únicamente mi comentario. Gracias. Gracias, Angélica. Sí, bueno, importante visibilizar y poner el tema sobre la mesa. Bueno, estimados, se nos ha acabado el tiempo, entonces agradecerles por tan interesante conversatorio que hemos tenido de un nivel técnico muy alto, pero también que nos ha permitido la reflexión sobre este asunto. Bueno, de mi parte nada más, entonces agradecerle a todos los participantes también que se han sumado a este webinar y a los expositores y luego invitarlos al próximo evento de la Red Cial, el último webinar del año, el cuarto, que sería el 18 de noviembre sobre el tema de las cocinas identitarias, bueno, se denomina cocinas identitarias y territorios vivos. Y vamos a tener ahí tres experiencias muy interesantes. Bueno, ahí está el avance del, del afiche que ya está preparando Laura. Vamos a tener experiencias de México, de Bolivia y de Chile. Entonces, en su momento ya le vamos a estar compartiendo la invitación. Bueno, Laura, no sé si quieres cerrar con algo que falte. No, agradecerles nuevamente también a todas y todos por su participación, unas ponencias muy interesantes que nos dejan a la reflexión e incluso no nada más en para la academia, digamos, ¿no? Sino para nuestra vida cotidiana, emprender pues acciones a través, por lo menos desde lo que nos toca, desde el consumo, ¿no? Entonces es muy interesante, muchísimas gracias y pues los invitamos también a que sigan la página de la red. Y pues en breve también les voy a compartir a todos los miembros de la Red Cial Americana el enlace de la grabación en el YouTube y en el Facebook de la red. Muchísimas gracias a todas y todos y pues los esperamos en nuestro siguiente evento. Un aplauso enorme. Gracias.